geniales las clases que predecieron a esta postura. Mi conflicto de interés es que soy cardiólogo y hago intervenciones. Por lo tanto, no debería existir esa diferenciación, los estentólogos versus los cardiólogos. El otro punto, hay 3 tipos de medicina. La basada en evidencia, 20%, on level. 80% de nuestra práctica es off level. La segunda es basada en la conveniencia. Y la tercera es la medicina basada en la posibilidad. Por lo tanto, cuando reunimos todos estos datos, y estas son palabras del doctor Eric Topol, que fue un cardiólogo intervencionista de Cleveland, y luego se transformó en genetista, por ejemplo. Bueno, lo que vamos a hacer es analizar algunos datos desde una perspectiva que evita todo tipo de grieta, porque la grieta es una definición, no es un concepto establecido. Fíjense que los chinos publicaron en el año 2023, la Sociedad Taiwanesa publica un paper junto con el paper de Filippo Crea, que creo que mostraste, que fue muy categórico en términos de poder estadificar el riesgo de lo que se llamaba enfermedad coronaria crónica. Mucha gente a esto todavía le sigue llamando angor crónico estable. No todos los pacientes tienen angina, pero hicieron esta calculadora donde podemos predecir de acuerdo a, podemos buscarla acá. Si sacan una foto, le mandamos los slides. Es una calculadora que nos permite predecir, de acuerdo al riesgo, la mortalidad que vamos a tener. Pero lo otro que le preguntaba a Alejandro, angina crónica hay que sacarla del léxico. ¿Por qué? Porque es lo último que aparece en la cascada isquémica. ¿Cómo tenemos que llamar a esto entonces? Enfermedad isquémica crónica estable, que también sabemos que pueden inestabilizarse. Pero fíjense lo que pasa. La isquemia silenciosa ocurre en la mitad de los pacientes que definimos como angina estable. Y sabemos perfectamente, por los estudios de Pepín, que básicamente la carga, el burden isquemia, es lo que va a determinar el pronóstico en los pacientes con... Disculpen, estoy un poco... El aire me dio... Por lo tanto, ninguno de los statements o guías han interpretado que la angina estable tiene isquemia silenciosa. ¿Y cuál es el verdadero valor de esto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, y dijiste vos, Ale, hoy, y presentaron en Holanda ahora, en el europeo, que la resonancia nuclear magnética con gadolinio en los pacientes que consideramos estables predicen eventos en diferentes grupos y categorías. Y también nombraste vos, Fabricio, el estudio ARCA. Y claramente, si bien no desapareció totalmente la angina, hubo una mejoría sustanciosa desde la fase de enrolamiento a la fase terminal, pasando la gran mayoría de los pacientes que fueron intervenidos a una angina de mejor categoría, clase 1 de la Asociación Canadiense. Por lo tanto, la angina fue liberada y la angina fue mejorada, tal vez no desaparecida. Y fíjense, esto es el registro ARCA. La gran mayoría de los pacientes que fueron intervenidos con las 2 formas, tratamiento médico óptimo e invasivo, mejoraron su clase funcional de angina. Ahora, volviendo al túnel del tiempo de Ale, este es el trabajo Courage nuclear.
Fíjense lo que pasaba. Angioplastía más tratamiento médico óptimo reducía la isquemia con una diferencia estadísticamente significativa sobre el tratamiento médico óptimo. Cuando vemos otra variable, que es la normalización de la isquemia con multidefectos cementarios, se lograba mejor eso en los pacientes con bajo riesgo en el 31%. Cuando vemos el combinado de muerte o infarto por reducción de isquemia, fíjense, si reducíamos la isquemia, la diferencia que había en el combinado era estadísticamente significativo respecto a la que no reducíamos isquemia. La mortalidad de IAM en un subgrupo particular de pacientes con isquemia moderada o severa para muerte o infarto, si reducíamos isquemia, sobre todo en aquellos pacientes, y la discusión de hoy era ¿cuál es el corte? 5, 10, 15, 20. Con más de 5 teníamos una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, disculpen, la angioplastía con las nuevas plataformas de angioplastia y el tratamiento médico óptimo, entiéndase que no son solo medicamentos, sino es cambio de vida, posibilidad de producir un cambio completo. No es una nueva observación, es una observación que tenemos ya hace más de 15 años. Y fíjense, Boden, uno de los autores del Courage, propone esto, pero sigue usando la palabra angina estable. Por lo tanto, creo que esto es lo que va a estar en revisión en los próximos años. Sin embargo, vean esto. ¿Qué es más caro, usar perlas o usar pocos stents en los pacientes que sí requieren stent y que tienen un síndrome isquémico crónico estable? Si vamos a esta metaanálisis del año 2012, la angina se mejora en todos los pacientes que reciben stent. El órbita, fíjense, si una de las variables estudiadas en el órbita 1 demuestra claramente que hay un aumento en el tiempo del ejercicio. Disculpen, estoy disfónico. Un aumento del tiempo del ejercicio en los pacientes que fueron tratados con angioplastia. El órbita, cuando se compara el estatus libre de angina, fue favorable al grupo de angioplastia que al grupo placebo. Por lo tanto, tenemos que parar con esto. Decir que el tratamiento médico óptimo puede enterrar a la angioplastia en la angina estable. Veamos lo que dijo la doctora Oshman en el isquemia extendido. La verdadera muerte que me interesa a mí como cardiólogo es la muerte cardiovascular. Y fíjense que da una diferencia a los 7, 8 años de seguimiento a favor de la rama invasiva. Ahora, estos combinados de muerte, infarto, stroke, etcétera, los MACE, no nos ayudan muchas veces a interpretar la data. Y no es lo mismo un isquémico estable con disfunción ventricular que un isquémico estable con función ventricular normal. Por último, la cereza del postre. Esta chica, la doctora Rasha Al-Lami, publica en el American Heart, hace pocos días,
el estudio órbita 2. Fue muy debatido también, pero una cosa era cuando ella iba a presentar y otra cosa es cuando presentó durante el AJA. Las caras son bastante obvias. Sin embargo, ella es cardióloga intervencionista y me llama mucho la atención cómo defiende una postura más conservadora. Lo cierto es que en estos gráficos que son muy ingeniosos, lo que estamos mostrando es que la angioplastia reduce el número de antianginosos y reduce la clase funcional a la que están expuestos y los episodios de angina. Sin embargo, cuando ustedes ven en la randomización hecha en la prueba de ejercicio, cómo se reacomodan las clases funcionales y pasan el seguimiento en el órbita a un estadio 0. Prácticamente mejora a 0 la angina en el seguimiento en los scores de angina. Por lo tanto, estamos cerca de entender que esta conclusión es la del órbita 2. Indican que hay un mejor estado de salud respecto a la angina en estos pacientes. Y si buscamos mejor estado de salud, yo no puedo esperar 10 años. Los pacientes al seguimiento de 12 meses mejoran su estatus de angina. Esto lo voy a pasar de largo. Y finalmente, los cardiólogos tenemos muchas limitaciones a la hora de usar la medicina basada en evidencia, porque el futuro va a ser aquellos que van a tener un buen resultado en el seguimiento, un resultado intermedio o un mal resultado, y de esto probablemente se encargue los programas de inteligencia artificial en el futuro. Muchas gracias.